Hoy traigo una partida, bueno, en realidad esta no es una partida, sino es un estudio que hizo el Greco acerca de una posición en la apertura italiana. Y este estudio lo hizo en el año de 1625. Lo hizo con la siguiente apertura. Y el Greco propone que contra E4, E5, que es una apertura abierta, caballo F3, caballo C6 y alfil C4, planteando un ataque sobre el punto de F7. Si se responde C5, se llega a una apertura que se llama apertura italiana. Y aquí las blancas jugarían, por ejemplo, C3, que su intención es preparar el salto del peón a D4 y empezar a tener mucha preponderancia en el centro. Otra forma de continuar en estas posiciones es D3, el cual pondría en juego el yugo pianissimo, que es un vocablo italiano que significa juego muy muy lento. O podrían jugar B4. Este gambito se llama Gambito Evans y se jugó mucho en la época del romanticismo. Pero bueno, el Greco hizo el análisis para C3 y caballo F6. Hasta la fecha, esa es la mejor defensa que tienen las negras en contra de el yugo piano. Otras opciones podrían ser D6, pero esta es inferior porque después de D6 vendría de inmediato D4, intentando ganar el centro, y después de E por D4, C por D4, y las blancas hubieran conseguido hacerse con el centro, y las negras tendrían que perder un tiempo regresando su alfil y poniéndolo en buen resguardo. Caballo F6 es por tanto una de las mejores jugadas, sino la mejor hasta ahora para esta posición en concreto. De todos modos, las blancas deciden jugar D4 para tener más preponderancia en el centro. E por D4 y C por D4. Y ahora el alfil se mueve a B4 dando un jaque. Hay que decir que es mejor dar ese jaque que regresar a B6 por las jugadas D5 y después de caballo E7, E5 y ahora las negras están un poco apretadas, un poco encerradas y las blancas ya empezaron a ganar mucho, mucho espacio. Entonces, alfil B4 jaque y caballo C3. Justamente esta jugada es la que analiza el Greco. El Greco hace el análisis precisamente de caballo C3 porque al hacer caballo C3 se deja la casilla de E4 y el peón en esa casilla a merced del caballito negro, porque si se toma ese peón ya no se puede recapturar con el caballo puesto que está clavado por la acción del alfil en B4. Entonces esta variante es la que analizó el Greco y a finales del siglo XIX, si mal no recuerdo, Steinitz la popularizó y agregó detalles extras a ese estudio. Entonces esta variante se conoce también como la variante Greco-Steinitz, pero el estudio original lo hizo Steinitz, el Greco, perdón. Otra jugada mucho más tranquila es jugar simplemente alfil de 2 y después de algunos cambios se llegan a posiciones mucho más posicionales, valga la redundancia, y no tan tácticas como es este caballo C3. Entonces, caballo por E4 para poner mucha presión sobre el caballo, y aquí el Greco propone la jugada en roque corto, desclavando al caballo y amenazando torre E1 y ocupar la columna abierta. Entonces el negro juega caballo por C3 porque gana un peón. Actualmente
En esta posición se juega con alfil por c3, después d5 y el alfil se retira y está en una posición bastante igualada, tal vez con un poco de ventaja para las negras, pero sin mucho más problema. Entonces aquí el griego propone enroque corto, caballo por c3, b por c3 y alfil por c3 y se gana un peoncillo y además se ataca la torre en A. Entonces esa es la jugada lógica, por así decirlo, aunque realmente no es la mejor. Aquí se ha propuesto jugar d5 y después de capturar el alfil de casillas negras y que las negras capturen el alfil de casillas blancas, apoderarse de la columna abierta con torre E1 y si bien las negras quedan con un poco de desventaja, no es tan grave como haber aceptado ese peón con alfil por C3. El greco aquí, tras un arduo análisis, juega dama B3, atacando directamente el punto de F7 tanto con el alfil como con la dama. Pero unos años después, los mismos italianos de ese siglo, compañeros del Greco, encontraron que era mejor jugar alfil A3, y esto con el objetivo de impedir que el rey pueda enrocarse. Entonces, si caballo E7 para evitarlo, vendría ahora sí dama B3 poniendo mucha presión sobre ese punto y además atacando al alfil. Y si por ejemplo D5 para cambiar piezas, pues ya como quiera las negras están bastante peor. Y simplemente se cambiarían alfiles. Pero el greco decidió jugar dama B3. Y después de alfil por A1, ya las negras tienen una desventaja bastante grave. Ajá, porque pues solamente tienen una pieza desarrollada, las blancas tienen dominadas tiene dominado el centro, además de que tiene todas sus piezas jugando, y el negro solamente ha podido desarrollar el caballo y el alfil, y este alfil ya no está jugando porque el peón de D4 le está dando un cerrojazo y no lo deja regresar al juego, ¿no? Entonces por eso es la ventaja de las blancas. Entonces alfil por F7 jaque y rey F8. Aquí hay que notar que rey E7 es una muy mala idea porque vendría alfil G5 jaque y ahora el rey ya no tiene casillas a donde moverse sin perder nada. Entonces, por ejemplo, rey F8 vendría alfil por dama y ya esa posición está más que perdida. Ok, entonces rey F8, alfil G5 atacando la dama y aquí el negro juega caballo E7 y esta jugada, pues como había dicho, el alfil de casillas negras no puede entrar al juego porque el peón de D4 se lo está impidiendo, puesto que está protegido por el caballo, ¿no? Entonces, al regresar ese caballo, ya perdió todas sus piezas que tenían actividad y han quedado reducidas a nada. Entonces el alfil de casillas negras que está desarrollado no tiene nada de actividad porque el peón se lo impide y el caballo no tiene ningún tipo de movimiento puesto que detrás de él está la dama. Caballo E5 defiende al alfil, lo cual libera a la dama para empezar a moverse a las columnas abiertas. Alfil por D4, el negro intenta poner actividad en sus piezas otra vez. Y alfil G6. Y esto amenaza así descaradamente mate en una con dama F7. Pero el negro haría algo para evitarlo, ¿no? Y lo que hace es precisamente D5, cerrándole la diagonal y no puede capturar este peón porque está defendida tanto por el caballo como por la dama. Entonces dama F3 dando jaque
y obligando a taparse, porque si se esconde el rey en, no sé, por ejemplo, en la única en G8, entonces esto es mate, ¿no? Entonces se tapa con F5 y no se puede tomar con la dama porque el caballo está protegiendo el alfil. Entonces se juega alfil por alfil y alfil por caballo, intentando recuperar actividad con sus piezas. Y alfil E6, jaque a la descubierta. Alfil F6, cerrando la columna de la dama. Y ahora aquí es importante notar que solamente hay una jugada que permite a las blancas seguir con ventaja y ganar. Aquí las blancas tienen que hacer alfil por F6 de necesidad a la de a fuerza, porque si pierden algún tiempo haciendo por ejemplo torre E1 para llevar más piezas del ataque, pues incluso pueden verlo en el módulo de análisis que parece termómetro, y ven cómo la ventaja de las negras aumenta radicalmente. Y es que eso permite que se juegue caballo G6 y habilitando la diagonal de la dama que acude a la defensa de su rey. Entonces no es no es una buena idea darle tiempos a las negras, porque las negras tienen mucha ventaja material. Una torre y un peón. Una torre y dos peones de ventaja tiene. Entonces, si empieza a poder defenderse y a jugar de esta manera, ya va a empezar a cambiar piezas y va a quedar con mucha ventaja. Entonces, es alfil por F6 la jugada, y después las negras responden G por F6, y en este punto ya la partida está decidida. ¿Por qué? Porque el blanco tiene un mate en dos jugadas que yo les invito a calcular. La jugada correcta es dama por F6 jaque, y entonces el rey tiene como única jugada rey E8 y dama F7 es jaque mate, pues el alfil le da un cerrojazo y no lo deja salir. Este fue el estudio que realizó el Greco en 1625 y que hoy en día es estudiado por muchos estudiantes de ajedrez y enseñado en muchas escuelas y talleres de ajedrez. Entonces me pareció importante ponerla en este canal de YouTube. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, y es todo para este video.